estoy. Eh, Hola, hola Melanie. Bueno, buenas tardes. Tengan todos los estudiantes de bachillerato de la clase del 11 de agosto del 2021. Desearles lo mejor en este momento y bueno, pues a Melanie, que es la que tengo de espectadora en este momento. Esperamos que los compañeros se vayan uniendo ahí a cómo va pasando el tiempo. Empiezo desde ya porque el tema que vamos a estar viendo hoy se llama tema de conflictos internacionales. Vamos a estar abarcando algunos de los conflictos internacionales. Ojalá nos diera tiempo de ver todos los conflictos en un mismo bloque, pero creo que por la cantidad de información puede ser que esta clase quede segmentada en dos. Este, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va con el tema de los conflictos internacionales. Es de los últimos temas de décimo año, nos quedan dos temas de décimo año más que abarcar. Eh, y pues bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Cualquier duda o consulta, Melanie, con mucho gusto, aquí estoy para servirle. Espero que se esté viendo todo de mil maravillas, ¿verdad? Bueno, el primer conflicto que vamos a estar abarcando se llama el conflicto de los Balcanes, que es de la península balcánica. El conflicto de la península balcánica, los Balcanes es donde está una salida del sur de Europa, donde se encuentran países como Grecia, Albania, Macedonia, una partecita muy pequeña de Turquía, Bulgaria, Serbia y Montenegro. También hay un conflicto que incluye Croacia, Bosnia y Herzegovina y Eslovenia. Bueno, resulta que en los años 70, antes de los años 70, en los años 70, perdón, se creó un país de independencia a la Unión Soviética, porque esta parte pertenecía a la Unión Soviética, conocido como Yugoslavia. Yugoslavia fue una potencia hasta principios de los años 90, pero que atravesaba severos conflictos económicos y políticos porque los diferentes grupos étnicos que hay ahí como que no se llevan muy bien, ¿verdad? Entonces hay conflictos internos entre, por ejemplo, croatas y serbios, entre montenegrinos y serbios, que son de los últimos partes en separarse, entre los macedonios y los serbios, y así sucesivamente. Por temas de creencia cultural, por temas de creencia religiosa, por temas de cómo se ve la vida o cómo se debería manejar los recursos, un tema ideológico, de política, todo eso tiene que ver con el conflicto de los Balcanes. Yugoslavia va a presentar un proceso de desintegración a raíz de cómo se van saliendo los diferentes países de esa nueva nación nacida en los años 70. Todo el conflicto va a iniciar porque en Serbia se emitió un decreto en donde se debían de expulsar a todas aquellas personas que no pertenecían a la raza serbia. Eso va a generar un conflicto muy fuerte porque Serbia decide expandir su territorio hacia Bosnia-Herzegovina. Esa guerra se tornó bastante violenta, esa guerra civil, y va a generar miles de desplazados y miles de muertos. Bueno, en 1971, a pesar de que Yugoslavia era un país independiente, iniciaron con esos mismos procesos económicos que nosotros vamos a estar viendo. Una de las luchas más fuertes que se van a aprender es lo que pasa en la ciudad de Kosovo, o en la región de Kosovo, en donde hay un enfrentamiento entre serbios y montenegrinos. A pesar de ello, Serbia y Montenegro se mantuvo durante muchos años más después de la desintegración de Yugoslavia como un mismo país. Posteriormente ya la situación es insostenible y ellos deciden separarse. Estos son los países que conformaban la antigua región de Yugoslavia. Eran Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, la región de Kosovo y Macedonia. Kosovo actualmente es una ciudad o una región, perdón, que está buscando su independencia de Montenegro y de Serbia. Sin embargo, se ha encontrado con algunos conflictos porque Kosovo pues tiene salida al mar de los Balcanes,
y al mar Mediterráneo. Entonces, digamos que Kosovo es una zona que está en constante conflicto. Ha dejado, como le estaba diciendo ahorita a Melanie, bueno, ahí está Marco, que ya lo vi que entró. Ha dejado miles de muertos y miles de fallecidos, que ha generado un conflicto muy sangriento. Guerras civiles, ataques hacia los civiles, a personas que no tienen mayor influencia en esto, ¿verdad? Esto es una cuestión más política, ideológica, pero que cada vez se fueron involucrando más y más personas hasta llegar a la fragmentación de lo que tenemos hoy en día, de lo que era la antigua Yugoslavia. Lastimosamente el país como tal de Yugoslavia desapareció. Digo lastimosamente porque era un país muy diverso culturalmente y les presentaba una unión económica que tal vez podría ser hoy en día un poco más fortalecida. Sin embargo, estos países que se separaron son los famosos países de la Europa del Este, de la península balcánica, donde se conocen que son personas muy severas, son personas muy serias, ¿verdad? Que tienen un clima bastante particular también, y que son personas que han sido hasta cierto punto endurecidas, por un lado por las guerras que tuvieron, y ablandadas por la otra parte por las mismas guerras que tuvieron. Entonces es una zona que gracias a esos conflictos se fue fragmentando en pequeños países que hoy en día pues están en busca de un desarrollo como tal vez el continente europeo lo exige, ¿verdad? El segundo conflicto que vamos a estar viendo es el conflicto de Pakistán con la India. Son dos regiones muy importantes y están a la par. Hay que entender algo. Pakistán y la India, antes de la Primera Guerra Mundial, eran un mismo territorio. Simplemente que del lado pakistaní vivía la gente de mayoría de creencia musulmana, y del lado hindú, o del lado de la India, perdón, profesaban la fe budista o la fe hindú. Este es un conflicto más que todo religioso, pero sí tiene su trasfondo económico también. Cuando se le decide dar la independencia a la India, o cuando se gana la independencia de la India gracias a los movimientos de Mahatma Gandhi, Pakistán decide también separarse del bloque de la India. Entonces la bandera de la India, que está representada aquí en la izquierda, y la de Pakistán a la derecha, van a hacer una fragmentación del país, pero hay una región que se llama Cachemira, que tiene un conflicto interno por ahí. Habían dos partidos políticos que se habían conformado antes de la Primera Guerra y durante los años 40. También se incluye un espacio de la Segunda. Esos dos partidos políticos eran el Congreso Nacional Indio y la Liga Musulmana. Para el año 1940, por esa diferencia ideológica, esa manera de pensar, esa manera religiosa de ver las formas de dos puntos de vista distintos, Pakistán se decide separar de 1940. En 1947, Gran Bretaña, que era su país dominador, decide dar por separada la independencia a ambos países. Sin embargo, la región de Cachemira y la región de Jammu, que es una región que está en la zona fronteriza de estos dos países y un pedacito de China, está gobernado por hindúes, pero la mayoría de población es musulmana. Toda la región de Cachemira, que es una región que tiene un recurso casi que invaluable para los hindúes, es el agua. Y entonces esta región sigue bajo el mando de la India, a pesar de que se quieren separar como una zona independiente propiamente o pasar a ser parte de Pakistán. Ambos se quieren adueñar de la zona, aparte que representa una zona estratégica para China, como se los muestro muy próximamente en el mapa. Esto es lo que ustedes ven de la región de Cachemira. Se parece mucho a la meseta tibetana. En 1947, Cachemira se unió a la India sin convocar a ningún referéndum. Es decir, la India se anexó a Cachemira sin preguntarle a su población
si querían ser parte de la India. Pakistán realizó una serie de protestas ante las anexiones arbitrarias que cometió la India, ¿verdad? Y la India validó ese proceso en 1959 con la creación de su constitución. A mediados de septiembre, la ONU exigió un cese al fuego por esa misma razón, porque hay un conflicto entre las tres partes, ¿verdad? Y Cachemira es como que les dijera, el escenario de la guerra. Durante ese tiempo, digamos hasta el año 1971, hay relativa paz por la región de Cachemira. Sin embargo, por algunas situaciones que han estado ocurriendo en esa región, en el año 1971 hay un conflicto de nuevo que se instaura entre ambas naciones. Es una situación que se mantiene sin resolver. Es un conflicto de tipo étnico y religioso principalmente. Y pues lastimosamente ha dejado bastantes fallecidos por un conflicto que tendría una aparente solución bastante sencilla, que es simplemente la liberación de Cachemira para que ellos tomen su propia decisión. Pero como les digo, hay un recurso valioso que es el agua en esa zona, y pues la India tampoco es que es rebosante en agua. Por ahí veo a Carla. Hola Carla, y a María José también, que lo veo conectadas. Saludos, no los había visto. Esta es la región de Cachemira que ustedes pueden observar acá. Como ustedes podrán ver, el río Indo, que es el río más importante de Pakistán, nace en Cachemira. Y el río Ganges, que es el otro río importante de la India, pues también. Tiene su naciente muy cerca de Cachemira, perdón. Aquí la disputa está entre Pakistán y la India en la zona de China. Está entre India y China. Obviamente la India no tiene los recursos para luchar contra China, pero sí contra Pakistán. Lo peligroso de esto es que estas regiones de la India, perdón, tanto como Pakistán, estos dos países son países militarmente bastante fuertes, a pesar de que tienen una sociedad con muy poca equidad, ¿verdad? Son poco equitativas en su forma de ver las cosas. Pero bueno, aquí está la región de Cachemira y por eso es que se disputan. Aparte de la zona étnica, ¿verdad? Que la mayoría son musulmanes y quieren pertenecer a Pakistán o separarse del todo. Está el tema del agua que está pues generando una mayor crisis en esa zona. ¿Verdad? Aquí está la región de Cachemira en un mapa un poco más pequeño. Después tenemos el conflicto de Irak. Como ustedes sabrán, Irak es un país hoy en día que le ha costado mucho ordenarse, que le ha costado mucho establecer una política segura para sus habitantes. Es un país que tiene mucha tradición, es un país milenario, Irak. Pero después de lo que ha pasado con el conflicto que tuvieron los Estados Unidos, que lo vamos a estar analizando dentro de poquito, y la eventual desocupación de las tropas estadounidenses de este país, ha generado que haya aumentado aún más el tema del conflicto interno, de cómo manejar Irak y quién se va a encargar Irak. Entonces uno ve imágenes muy complicadas, por ejemplo de su capital Bagdad, que es esa que ustedes tienen en imágenes ahí, donde hay niños pequeños ya utilizando armas de grueso calibre, donde ya hay las mujeres no tienen acceso a los derechos por la creencia que tienen en ese país, que no hay un mecanismo de control efectivos para controlar Irak como tal, y esto se va a dar desde la caída del régimen de Saddam Hussein, capturado y ejecutado por las tropas estadounidenses, por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué va a empezar el conflicto? Bueno, Irak busca una salida al mar. Irak no tenía salida al mar. Ahorita les muestro un mapa de Irak para que lo vean. Y decide hacer una invasión a Irán. Ese conflicto, solo ese conflicto entre Irak e Irán, se va a cobrar alrededor de 500.000 de personas, ¿verdad?
Irak fracasa en su lucha contra Irán, porque Irán es un país que está muy bien organizado, que tiene un ejército profesional en todos sus sentidos, y pues bueno, Irak no tuvo la fuerza suficiente pues para arrebatarle a Irán ese territorio. Pero hay otra zona pequeñita que está a la par, que tiene salida al mar, que es el país de Kuwait. Kuwait es invadida porque Irak dice que Kuwait hace una competencia injusta en el manejo del petróleo, de acuerdo a las cuotas con las que se maneja la venta de petróleo de Kuwait. Kuwait dice que ellos tienen todo el derecho de vender el petróleo como gusten, ¿verdad? Y pues el problema de generar sus recursos es un asunto propiamente de ellos. Entonces se dan cuenta de que la extracción de Kuwait supuestamente es mayor a la cantidad permitida por la zona fronteriza. Estos países se llaman países exportadores de petróleo. Y entonces Irak se toma el atrevimiento de invadir Kuwait. El asunto con Kuwait es que muchos de los pozos petroleros que hay ahí le pertenecían o le pertenecen a compañías norteamericanas o están concesionados a compañías norteamericanas. Entonces, la ONU decide hacer una intervención a Irak, ¿verdad? Y empieza a hacerle una serie de presiones económicas para que Irak retire sus tropas. Sin embargo, Estados Unidos se toma como un ataque personal hacia Kuwait y plantean una operación que se llama Operación Tormenta del Desierto, que es precisamente para derrotar las tropas iraquíes que están establecidas en Kuwait en aquel momento. Saddam Hussein, que es el máximo representante de Irak y el presidente de Irak en aquel tiempo, decide retirarse, pero decide quemar los pozos petroleros y hacer derrames del crudo. Tocarle a Estados Unidos su petróleo es, no sé, es como tocarle una hija a una persona o un hijo, ¿verdad? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas le da permiso a los Estados Unidos que intervengan Irak, porque aparentemente Irak está fabricando armas químicas, armas bacteriológicas y armas nucleares. A pesar de que el informe que recibió la ONU aparentemente no tenía ninguna comprobación oficial de que así fuese. Y se le obliga en esa tormenta del desierto, cuando ya está toda la guerra de Estados Unidos con Irak, que es una guerra que estuvo muy televisada, principalmente por la cadena de noticias CNN, se le obliga a reparar los daños que le causaron a Kuwait y la prohibición de inversiones extranjeras, entre otras sanciones. Este es el país de Irak, ¿verdad? Este es el país de Irak. Aquí está su capital, es Bagdad. Como les digo, quisieron invadir la zona de Irán en este punto que está por acá para buscar una salida al Golfo Pérsico. No lo lograron, entonces deciden invadir Kuwait, que también tenía salida al Golfo Pérsico. Obviamente, pues fracasaron en su haber, ¿verdad? Y después de la caída de Saddam Hussein, es un país que está sumergido en el caos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Qatar, que es un país que actualmente está de bastante moda, ¿verdad? Por cómo se ha manejado Qatar, por la eventual realización del Mundial de Fútbol. Y está Emiratos Árabes Unidos, en donde está el famoso Emirato de Dubái, ¿verdad? Que tiene aparentemente el nivel de vida más alto del planeta. La justificación que toma Estados Unidos al final, más que por sus pozos petroleros, por las armas químicas, por las armas nucleares, es que Estados Unidos acusa a Irak y al régimen de Saddam Hussein, junto con el prisionero Osama Bin Laden, de hacer un ataque a las Torres Gemelas, ¿verdad? Al World Trade Center, en aquel fatídico día de el 11 de septiembre, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos empieza a hacer una invasión progresiva, despliega toda su flota del Pacífico
toda su flota del Golfo Pérsico, perdón, en esa zona de Kuwait, empieza a tomar posesión en Irak hasta que es derrotado y asesinado Saddam Hussein por las tropas estadounidenses. Ese asesinato casi que se grabó a vivo y a todo color, perdón, porque fue un juicio que se le hizo a Saddam Hussein donde se le declaró culpable de absolutamente todo, ¿verdad? Y, bueno, el derecho a la defensa casi que ni lo tuvo. Para el año 2011, Estados Unidos, bajo un decreto del presidente Barack Obama, decide que hay que desocupar el país iraquí. Esa ocupación de 8 años que tuvo Irak ha dejado muchas secuelas, porque ya el país como tal estaba acostumbrado a la cierta seguridad que le podía dar las tropas estadounidenses en ese país. Pero ahorita el régimen, digamos, actual no tiene la fortaleza política, ni económica, ni social para quedarse en el puesto que está. Y están resurgiendo grupos terroristas que habían sido, digamos, muy mermados durante la guerra del Tormenta del Desierto con los Estados Unidos. ¿Verdad? Como les decía, esta guerra de Tormenta del Desierto es lo más cercano que podemos ver a una guerra a gran escala, digamos, y ver desplegadas las armas de destrucción masiva que tiene el ser humano en aquel tiempo. Como les digo, es una zona sumamente histórica, lastimosamente, porque ahí se estableció en esta zona, se estableció la primera civilización del mundo, que fue los mesopotamios, de las primeras ciudades del mundo también, como Ur, Lagash, Babilonia misma. Y Saddam Hussein tenía un sueño, que era reconstruir el imperio mesopotámico. Y bajo la perspectiva de si nosotros podemos ver quién fue el que autorizó poner a Saddam Hussein en el gobierno de Irak, no fue nadie ni otro gobierno que el de Estados Unidos. ¿Verdad? Saddam Hussein tuvo hasta entrenamiento militar con los Estados Unidos. Simplemente que Saddam Hussein, intentando, digamos, proteger lo suyo, que al final de cuentas pues sí fue una invasión, toma malas decisiones por buscar una salida al Golfo Pérsico y pues terminan quitándole todo aquello que se le otorgó, ¿verdad? Con Saddam Hussein, digamos que había una relativa calma, pero habían tensiones en algunas partes del país de Irak, ¿verdad? Otro conflicto que tiene la misma Irak es con los kurdos. Los kurdos, para que tengamos una idea, son un grupo de pastores musulmanes que se trasladan de un lugar a otro por el desierto de Irak, Irán y Armenia, que son países que están en esta parte del oeste de Asia. Los kurdos es un pueblo milenario, tienen miles de años de estar desplazándose ahí. Sin embargo, Irak le va a prohibir a los kurdos que se trasladen en su territorio y no admiten la independencia de la región. Y constantemente Irak hacía invasiones o hace invasiones hacia territorios kurdos. Los kurdos quieren fundar un país que se llama Kurdistán. Eso es lo que quieren formar. Y en 1992, alrededor de 600.000 kurdos tuvieron que estar refugiados en el norte de Irak bajo la protección de la ONU y el despliegue de los cascos azules. Ellos quieren fundar su país, como les decía, que se llama Kurdistán o Kurdikistán, y con su capital en Kirkuk. Sin embargo, Saddam Hussein rechaza esa idea por la riqueza que tiene Kirkuk en materias primas como metales y otro tipo de cosas por ahí. A raíz de esto, pues los kurdos es un grupo que se ha ido armando, ya formando casi que ejércitos semiprofesionales, y han ocasionado diferentes ataques de índole terrorista en Irak y en otros países como medida de presión para que se les dé la independencia de este país. ¿Verdad? Lastimosamente no se ha logrado y el conflicto pues todavía sigue siendo un problema porque están incluidas varias naciones y no es un terreno pequeño, es un terreno grande.
lo que ellos consideran que debería ser Kurdistán. Bueno, ahora nos vamos a pasar al conflicto de Uganda. Uganda, Ruanda son dos países que están a la par, están en el centro de África, que son dos países que lastimosamente pasan de las hambrunas más severas, junto con Sudán, que ahorita lo vamos a ver también. Hay una película que se llama Hotel Ruanda, por si alguna vez tienen la oportunidad de verla, que narra mucho de los acontecimientos que han ocurrido en ese tiempo. Tiene la masacre más grande registrada en la historia de la humanidad en un corto periodo de tiempo, que fue en menos de un mes. Asesinaron 1 millón de personas entre Ruanda y Uganda, ¿verdad? Que es un conflicto que se ha estado, digamos, esparciendo en ambos países, ¿verdad? Hay masacres, hay violencia, hay violación de derechos humanos, hay desplazamientos de la población, hay guerras civiles, hay esclavitud, bueno, de todo lo que ustedes se le pueden ocurrir. Se instauró un señor en Uganda que se llama Idi Amin. Idi Amin en 1971, él era como un Hitler afrodescendiente, aunque suene un poco contradictorio decirlo. Pero él admiraba a Adolfo Hitler. Y eso le va a permitir aplicar medidas contra las personas que tengan ascendencia asiática, es decir, que sean chinos, coreanos, ¿verdad? Todo eso, que estuvieran viviendo en este país, que digamos que es una población hasta cierto punto numerosa. Y entonces él empieza con unos procesos que él le llama limpieza étnica, es decir, que los ugandeses sean solo ugandeses, como si esas cosas existieran. Esto es Uganda, esto es Ruanda y esto es Burundi. Son países que también están asediados por enfermedades como la malaria, como el virus del VIH. No me imagino lo que está haciendo el COVID en esa zona. También hay enfermedades provocadas por las picaduras de mosquitos, etcétera, etcétera. Y lastimosamente Uganda, pues es un país que va en un declive desproporcionado porque es uno de los países más pobres del planeta, con una tasa de mortalidad altísima. Se muere muchísima gente en Uganda y tienen una esperanza de vida de ni siquiera llegan a los 60 años, es decir, la vida promedio en Uganda van entre los 50 a 60 años, ya usted es considerado casi que un adulto mayor. Entre los 70s y los 80s hay brotes de violencia que desestabilizan la política de Uganda, que se trasladan a otras zonas. Aparte de eso, es agravado por condiciones económicas del país, por enfermedades como el ébola, como la gente del VIH que llega a etapa de SIDA, ¿verdad? Aparte, se considera que estos países, entre Uganda y Ruanda, está la zona cero del comienzo del VIH. Parece que de ahí salió el virus de la inmunodeficiencia humana. Y hay guerrillas en donde se secuestran a los niños de 9, 10 años para convertirlos en parte del ejército, ¿verdad? Esta situación también se puede ver plasmada en algunas otras películas, pero también está la película de Diamantes de Sangre, que es otra película muy buena, que muestra esta realidad en el centro de los países africanos. Perdón. ¿Verdad? Entonces estos escenarios son muy comunes, donde niños y niñas que realmente son personas inocentes tienen que ver situaciones que no son aptas para un niño. Esto se suma a las hambrunas que pasan, se suma a la violencia exacerbada que hay, el saqueo constante de sus tierras por gente inescrupulosa, muchos de ellos extranjeros de países desarrollados que se aprovechan para sacar el oro y diamantes que hay en esa zona. Y a pesar de que África es el país, o es el continente, perdón, con mayor cantidad de recursos naturales, casi que minerales del planeta, sigue siendo el continente menos desarrollado del planeta. Y estos estados centrales todavía muchísimo menos. En Ruanda es una extensión de lo que está pasando en Uganda y también se extiende a otro país que es Burundi. En Ruanda hay dos tribus
dedicadas a diferentes actividades que se llaman Tutsis y Hutus, que buscan el control del país. Eso ha generado grandes matanzas. Como les decía, en 1994 los dirigentes del Frente Patriótico de Ruanda y el presidente de Burundi inician una guerra civil donde miles de personas son obligadas a huir hacia otros países, como la República Democrática del Congo. Que déjenme decirles que la República Democrática del Congo no es como que le sobran los recursos para aceptar esa gran cantidad de personas. Han desplazado hasta 1 o 2 millones de personas. O sea, estamos hablando que es como si el 50% de Costa Rica se moviera de una zona a otra. Ahí se da la masacre de Ruanda, donde asesinan 1 millón de personas en un periodo de un mes, ¿verdad? Los Tutsis son personas que tienen dinero, digamos, entre todo, digamos, entre esta sociedad, y son una minoría, pero son aquellos que tienen el control político y económico de los países. Y los Hutus, son mayoría en la población de Ruanda, pero o sea, los Tutsis les estoy hablando que es el 10% de la población y los Hutus son el 90% de la población. Los Hutus no tienen medios ni mecanismos para llegar al poder y estar representados como la tribu que son, ¿verdad? Los Tutsis no han soltado el poder porque tienen riqueza y porque están mejores armados. Eso va a generar que este conflicto entre Tutsis y Hutus haya agravado una situación económica donde la gente vive con miedo, y hay problemas con los grupos opositores. Siempre hay conflictos en Ruanda, eso es común de todos los días. Y en Burundi también. En 1994, como les dije, se murieron aproximadamente 1 millón de personas entre Tutsis y Hutus, que es el genocidio más grande registrado en la historia de la humanidad en un corto periodo de tiempo, porque Hitler mató, si bien es cierto, 6 millones de judíos, gitanos, etcétera, etcétera, lo hizo en un periodo de varios años. ¿Verdad? Aquí estamos hablando que es casi que un mes. Esa misma situación que está pasando con Ruanda, con Burundi y con Uganda se ha trasladado a Sudán. Si ustedes me preguntan a mí, Sudán es el país, yo creo, más pobre del planeta. Tienen una devaluación de moneda terrible, tienen temas sociales y políticos, o sea, la gente realmente fallece de hambre en Sudán, gente que muere deshidratada. Aparte hay guerras internas, genocidios, no hay alimentos, gente que come tierra, por ejemplo, ¿verdad? Los alimentos que llegan por ayuda humanitaria no se distribuyen de buena manera porque la gente que está a cargo en el país son sumamente corruptos. Y muchas personas han perdido su vida por las hambrunas que dan cada vez en este país. Sudán del Sur, que es la región donde más problemas hay, ha tomado la decisión de separarse de Sudán por los conflictos internos que hay en ambas zonas. Ahí se están enfrentando las tropas sudanesas y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, que no se ha logrado, digamos, como establecer bien un régimen político que le funcione a Sudán. Sin embargo, para el año 2011 se proclama la independencia de Sudán del Sur. Es un país que tiene todo, absolutamente todo, para ser un país donde haya dinero, donde haya progreso y donde haya riqueza, ¿verdad? Hay una injusticia en la distribución de las riquezas en Sudán, ¿verdad? Donde los habitantes tienen la renta per cápita más baja del mundo, es decir, que ganan menos dinero por día. Hay gente que no se gana ni $1 diario, es decir, no se ganan ni 600 colones por día, se ganan hasta 25 centavos de dólar, es decir, se ganan 250 colones por día. Hay muchísima corrupción en todos los sentidos, en todas las instituciones del Estado. Hay una polarización étnica, ¿verdad? Peleas por grupos religiosos,
por si yo soy más claro, más oscuro que usted. Hay ambiciones políticas y sin embargo Sudán es un país que tiene petróleo, ¿verdad? En sus yacimientos, que tiene diamantes, que tiene gemas preciosas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y nos devolvemos otra vez a Asia, en la misma zona, cerca de Irak, de Irán y de Afganistán. Afganistán es un país que, si ustedes leen noticias internacionales ahorita, por ejemplo en el diario de la BBC, se acaba de publicar una noticia al respecto a la alarmante situación de lo que está pasando en Afganistán, también por el desocupe de las tropas estadounidenses por orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Permítanme ver si lo encuentro por acá. Sí, aquí está. Esta es la noticia, aquí se las muestro por la cámara, ¿verdad? En chiquitito. Y es que ahí hay un grupo terrorista que se llama el grupo del Estado Islámico, encabezado por el grupo del Talibán. El Talibán es un grupo terrorista que tiene territorio, es decir, es un territorio gobernado por terroristas. Es como si la provincia de Limón fuera controlada políticamente, económicamente por el narcotráfico, no sé, se me ocurre. O cualquier provincia del país. ¿Verdad? Tiene muchísimos territorios el Estado Islámico. Tiene muchísima gente que sigue el Estado Islámico. Como les digo, es un grupo religioso musulmán que es totalmente extremista en su forma de ver. En el año 2014, por ese descontrol que hay en Siria y en Irak, logran establecer un califato. El califato es un estado dirigido por un califa. El califa es un sacerdote, ¿verdad?, que da como las órdenes. El califa proclamado es Abu Bakr al-Baghdadi, que si no estoy mal, creo que fue asesinado. Lo que busca el Estado Islámico es la aplicación de la Sharia de una forma más tácita. La Sharia es la ley islámica del castigo, ¿verdad? Entonces hay cosas tan absurdas del Estado Islámico que nosotros la vemos de esa forma, ¿verdad? Pues es una situación cultural. Digamos que se les medio respeta, pero no se les respeta porque han causado muertes por esto. Las niñas menores de 10 años no pueden estudiar, por ejemplo. No pueden ir a una escuela, no pueden ir a un colegio. Las mujeres tienen que estar totalmente tapadas, no se les puede ver, pero ni un centímetro de su rostro, porque eso es pecado. Y por ejemplo, un ladrón debe ser asesinado independientemente de cuál sea la condición del ladrón o cuál fue el delito que cometió. Y esto ha generado que los derechos humanos sean irrespetados desde todo punto de vista. El Estado Islámico agrupa diferentes porciones o diferentes grupos que tienen filosofías similares de pensar, ¿verdad? Y crean este famoso terrorismo islámico porque ellos consideran que están en una guerra santa. ¿Una guerra santa con quién? Con todas las personas que no son musulmanas. Entonces se han ido añadiendo al Estado Islámico grupos como Al-Qaeda, que estaba comandada por Osama Bin Laden, el terrorista tal vez más famoso del planeta, ¿verdad? El grupo, por ejemplo, como les estaba diciendo ahora, del Talibán, y van sumando grupos terroristas con filosofías muy extremas de cómo debe ser un país, y esto ha generado crisis dentro del Estado Islámico. Estas son algunas de las imágenes, ¿verdad?, donde ellos proclaman la guerra santa. Para ellos morir en función del Estado Islámico es considerado una puerta directa al cielo y por tanto no le tienen miedo. Pero yo lo que veo aquí, por ejemplo, es que hay niños desde muy pequeños ya incluidos en las milicias. Son personas muy jóvenes que se incluyen en las milicias y pues ya se les mete toda esta ideología del Estado Islámico desde pequeñitos.
y esto ha generado que este grupo terrorista, al retiro de Estados Unidos de esas zonas, vayan aumentando el terrorismo en el mundo y en la zona específicamente. Los yihadistas son grupos extremistas, ¿verdad? Es una rama que se llama la rama sunita, eso no les va a salir en el examen, pero los musulmanes se dividen en sunitas y chiitas. Los sunitas son la mayoría, pero son muy extremistas. Y lo que dice es que los no creyentes quieren destruir su religión, justificando de esa forma los ataques que hacen los musulmanes contra los no musulmanes. Han habido decapitaciones, como hace un tiempo mataron unos periodistas estadounidenses decapitándolos en vivo y a todo color. Crucifixiones, asesinatos en masa, que atemorizan a los enemigos y atemorizan a la población en general. También están auspiciando un grupo de hackers que obtienen información delicada de los países desarrollados o de compañías desarrolladas, y eso ha generado que la crisis siga aumentando día con día. Hay otros grupos como ISIS, ¿verdad?, que también tienen su califato. Como les decía, se suman grupos terroristas prácticamente que todos los días, y esos hacen ataques, ¿verdad?, hacia los diferentes países. Por ejemplo, atacaron Bagdad, que este grupo de ISIS se creó su propio califato. Atacan en Siria, atacan en Irak, atacan en Afganistán. Son grupos fuertemente armados, como ustedes pueden ver. ¿De dónde obtienen sus armas? Del tráfico de armas tan grande que hay en el planeta. Pues bueno, estas armas que ustedes ven ahí, estas AK-47, son armas estadounidenses. ¿Cómo las obtuvieron? Comprándolas en el mercado negro. Lastimosamente es así, ¿verdad? La violencia va a generar siempre más violencia, pero bueno, eso es parte de, ¿verdad? Y aquí les traje este video, lo vamos a mirar en YouTube, porque me da miedo que no se escuche, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar en YouTube, que explica un poco la situación de lo que ocurre en esta zona, que nos va a explicar qué es un califato. Y después les voy a poner otro video de qué es lo que ocurre con el Estado Islámico, ¿verdad?, que lo explica un poquito mejor. Voy a cambiar la ventana para que se escuche bien. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, eso es una parte de lo que está pasando y ya.
cómo funcionaba la fotografía porque me encantaba. السلام ضربهم الجنات نواف فضلني اطلع During the last year, or during this year, let's say, we had almost 47 people who have been killed by several and different attacks by those cells in different sections of the camp. And again, this operation aims to clear a little bit of this chaos within the camp. They see the camp as a base that they can start it. They have their own ISIS police within the camp, Sharia courts. They have people providing education with ISIS ideology to the children. This idea of having all this ideology within one closed place is very dangerous, and we need to deal with it. Not only this operation would be, I think, just a step that we need to follow up with it, but again we need support. Bueno, aquí voy a detener la clase grabada. Cerramos